Quiero iniciar reconociendo a todas y todos los ciudadanos que desde cualquier trinchera hacen la resistencia contra este mal gobierno. Quiero reconocer a los comerciantes establecidos, las otras víctimas de la caída de la línea 12 del metro, que llevan más de 800 horas, más de un mes en un plantón permanente en el Salón de Usos Múltiples del edificio de gobierno de la Ciudad de México, porque este gobierno no los ve ni los oye. Son víctimas de la negligencia de este gobierno que desafortunadamente tenemos en esta Ciudad de México. De estos gobiernos que hoy andan de gira haciendo campaña presidencial anticipada. A ellos no les importa que murieron inocentes por no dar mantenimiento al metro. Lo de hoy y de ellos es gastar el recurso público de la Ciudad de México que le niegan a estos comerciantes, intentando ser la bebida del refrigerador del inquilino de Palacio Nacional para ser destapada. Resistan, compañeros, el éxito está en la resistencia. También quiero hacer un reconocimiento al senador Alejandro Rojas Díaz Durán, quien señaló su desacuerdo de utilizar la fuerza del Estado mexicano para difamar y perjudicar públicamente a la senadora Xóchitl Gálvez. Coincido contigo, senador, esta es una actitud miserable, utilizar a conveniencia la fuerza del Estado cuando la obligación del Estado es proteger y no intimidar. Mi reconocimiento es a ese acto de congruencia política. Esta agenda política del presidente pretende sin lugar a duda denostar la grandeza de empresas exitosas. Además, a este grupo mayoritario tal parece que el éxito lo consideran un defecto. Señor presidente, señores del grupo oficialista, el ser exitoso y aspiracionista no es un defecto ni es un delito. Solo en una mente mediocre piensa así. Entiéndalo, ser exitoso y ser progresista es una virtud. Nuevamente ustedes pretenden evadir los temas principales de México, pero la agenda política no la dictan ustedes. La agenda política es lo que se vive, lo que estamos viviendo las y los mexicanos. El problema de inseguridad en todos los estados, lo que está pasando en Chilpancingo, Guerrero, los secuestros, homicidios, extorsiones que sufrimos millones de mexicanas y mexicanos porque este gobierno les da la razón y los abraza y no les da balazos. Permítame, diputado, permítame, por favor, discúlpeme la interrupción. ¿Con qué objeto, senador Julen? Permítame. Al orador le pregunta el senador Julen de Rementería si acepta una pregunta. Sí, claro, con gusto. 1 minuto, senador, por favor, para hacer su pregunta y 2 minutos para contestar, diputado. Gracias. Gracias, diputado Marcelino. ¿Por qué cree usted que señalan corrupción donde no la hay y callan como momias cuando hablamos de 15,000 millones en Segalmex, 180,000 millones en Dos Bocas, otros 180,000 en el Tren Maya, la prima Felipa, 365 millones, Manuel Bartlett, 800 millones, Carlos Lomelí, con 850 millones y así un largo etcétera? Hay en proporción alrededor de 500 veces más contratos que se han otorgado, y no es que esté bien uno solo que haya, sino que simplemente lo que llama la atención es que frente a un proceso de estos, de repente por 1,400, que no es poca cosa, hayan dejado de mencionar 400 o 500 veces más lo que ocurrió
con gente de ahí, de Morena, con los funcionarios actuales en contratos actuales. ¿Por qué cree que se haya dado eso? ¿O es que de repente sí se están empezando a fijar en lo que se hace mal? ¿O no será acaso, diputado, que es simplemente buscar destruir la fama y la figura de una gente que, una persona, en este caso una mujer que se ha superado, que ha logrado vencer la adversidad, que ha demostrado con su narrativa de vida que sí se puede ser aspiracionista, triunfar, salir adelante y acabar con la pobreza en el país? ¿Usted qué piensa, diputado? Adelante, diputado. Gracias. Podríamos decir que este gobierno ve el ojo en la paja ajena, ve en el ojo ajeno. Pero en realidad yo lo que veo que hay complicidad. O sea, más que querer descubrir la corrupción que había en el pasado, este gobierno quiere mantener su propia corrupción. Este gobierno indudablemente ha mantenido la complicidad dentro de la corrupción. Efectivamente, el caso Segalmex es un gran ejemplo. Utilizan la fuerza del Estado para atacar a quienes aspiran a tener un cargo público. Se vuelven defensores de la democracia, de la Constitución, de la ley, cuando ellos son los primeros que la violentan, iniciando desde el propio presidente de la República. Aquí queda la frase que siempre les he dicho, que a final de cuentas la corrupción es la corrupción, y si alguien quiere ser exonerado, que se afilie a la Cuarta Transformación. Sí, gracias. Las y los mexicanos sabemos, por ello ya los candidatos oficialistas ya no son tema. La agenda nacional no se dicta ya desde la mañanera, solo se genera un poco de morbo para ver la desesperación del Ejecutivo y para escuchar la recomendación semanal de canciones o la intriga que promueve para que sus seguidores lo repliquen. Hoy las y los mexicanos tenemos en la agenda política que en este gobierno efectivamente se han robado más de 15,000 millones de pesos en Segalmex, recursos robados por Ignacio Ovalle, a quien se le protege desde Palacio Nacional, recursos que ocuparán para tratar de comprar votos en 2024. Sabemos que hoy su principal desesperación es que la oposición está avanzando y el oficialismo presentará 1,000 recursos poco inteligentes para querer manipular al pueblo de México. En este gobierno es posible lavar dinero sin temor a ser procesado por la justicia, simplemente por pertenecer a la mayoría o fondearle sus campañas. Poco importan las transacciones bancarias de grandes montos, los depósitos en efectivo por millones de dólares o empresas fantasmas triangulando dinero a favor del gobierno. Mientras la corrupción de este gobierno avanza, hoy los servicios públicos federales, cualquiera que se quiera analizar, están en ruinas. Para muestra basta un botón. La lamentable muerte de una menor no representa una circunstancia que amerite para el gobierno federal una investigación o una mañanera completa para explicar y deslindar responsabilidades, intentando involucrar a un trabajador, infiriendo que un camillero tuvo la responsabilidad, cuando para así crear un chivo expiatorio de la corrupción que se vive en el sector salud. Desde una empresa que han contratado que carece del profesionalismo necesario. La corrupción es primero en este gobierno de cuarta. Es nuestro país el que ha tenido más muertes de COVID debido a la falta de políticas de atención en la pandemia. Han desmantelado el sistema de servicios de salud. Quiero expresar todo mi reconocimiento a las y a las nadadoras que respondieron con medalla de oro y plata
ante la corrupción de Ana Gabriela Guevara en los Juegos Centroamericanos, quienes pese al recorte de casi la mitad de sus apoyos han demostrado que son unas verdaderas campeonas. Las y los mexicanos sabemos que este gobierno no cumplió la expectativa de nuestro país. Quieren ver agendas políticas que no corresponden a los problemas de México. Afortunadamente, ya en 2024 terminan su periodo y todos estamos trabajando para que nunca vuelvan. Sonrían, Morena ya se va.